Hola, bienvenidos a estas crónicas del futuro, segunda parte. Desde el futuro os quiero comenzar. Se está dando el fenómeno de que la membrana espaciotemporal está más permeable. Y por ello se está haciendo posible que observadores del futuro puedan informar al pasado. Mi consejo desde el futuro es que habitantes de la Tierra empecéis a vivir el espacio-tiempo como una estructura interdimensional en la que el tiempo es relativo. ¿Relativo de qué? Relativo de una conciencia, la conciencia que observa. Una conciencia muy, atrapada en percepciones espaciotemporales muy lineales y ligadas a lógicas del pasado que tienen que ver con esos atrapados en la creencia de que es necesario protegerse, atrapados en la creencia de que es necesario competir y compararse, y atrapados en esa percepción interna de que me falta algo y necesito completarme con algo externo. Vivir así es vivir con referencia al pasado. Si validamos todo esto, va a ser más difícil que estos observadores del futuro que ya están activos, que ya están funcionando, va a ser más complicado que informen y van a informar de una manera distorsionada. Entonces, tomar conciencia, mis queridas conciencias de tierra pasada, tomar conciencia de esto facilita que esta membrana interdimensional sea cada vez más y más permeable para que sea informada por un futuro que en realidad tiene que ver con algo que tiene que ver con un propósito mayor, con un propósito de una conciencia mucho más amplia, una conciencia mucho más expandida. Desde este lugar se van a filtrar cada vez más y más observadores del futuro y van a hacer intersección tierra de pasado con tierra de futuro, y se va a dar cada vez más este fenómeno, ¿no?, de interconexión, de intersección, en el que se van a ir completando en líneas espaciotemporales. En el anterior vídeo hablé del asunto de que hemos aprendido a vivir de una manera más impersonal, en el sentido de que ya nuestros propósitos y nuestras experiencias ya no tienen una connotación tan personal. De alguna manera, en el momento en que aprendimos a vincularnos entre nosotros mismos, de una manera natural, se dio que fuimos vinculándonos con el planeta, con nuestra Tierra, de una manera distinta, diferente. Como digo, ya no nos percibimos separados de la Tierra, ¿no? Sino como parte de la Tierra. No es algo que se pueda pensar, no es algo que se pueda volver una idea, ni siquiera una filosofía, y ni siquiera tiene que ver con nada trascendente en el sentido de una experiencia mística, ni siquiera tiene que ver con nada de esto. Es algo que se percibe de una manera biológica. De una manera biológica podemos sentir ese vínculo con la Tierra, y cuando digo de una manera biológica voy a decir incluso como algo energético, algo que se siente en el cuerpo. Es un vínculo que se siente en el mismísimo cuerpo físico, como una parte integral. Yo lo percibo como que yo soy una parte integral e íntegra de la misma Tierra. Esta especie de sentir, porque cuando ya hablamos de experiencia concreta y de percibir en el cuerpo biológico, podemos hablar de sentir. Como digo, esta especie de sentir, o este sentir,
profundamente ligado con la tierra, que provoca es como una ligereza muy grande. ¿Por qué digo esto? Porque las experiencias, los desafíos, los conflictos que también tenemos en la tierra del futuro, ya no los vivimos como algo personal. Y eso es muy liberador a nivel personal. Digamos que es como si fuéramos capaces de ese reto o ese desafío, de derivarlo de una manera natural, de derivarlo directamente a la tierra, y en esa instancia ya no es algo personal, ya no es algo que nos produce carga, sino que es algo que se naturaliza, es un desafío o un reto o un proyecto que se deriva directamente a la conciencia tierra. Y de esta manera se percibe el desafío o el proyecto como ligereza. Ya no hay carga, porque la carga, que antes era una carga personal, que como resultado de una presión, ahora es una carga que deriva directamente como a la conciencia de la tierra, y en esta toma de tierra lo que se produce es un gran alivio, automáticamente se conecta con un propósito más allá de lo personal. Entonces es otra manera de abordar los proyectos que como comunidad humana en esta tierra del futuro tenemos cada día. Bueno, este es un vídeo corto en el que simplemente quería explicar esto tan nuevo para la tierra del pasado, pero que ya, gracias a que esta membrana, como decía al principio, cada vez es más y más permeable, más y más porosa, observadores del futuro estamos informando cada vez de una manera más fluida y de múltiples formas, ¿no? Que pueden ser a través de intuición o a través de bajadas que se viven como de repente una percepción que es claridad, ¿no? Que es comprensión instantánea. Se va a ir dando como digo, este flujo de conectividad entre los distintos planos interdimensionales, cada vez de una manera más y más fluida. No tiene nada que ver con lo mágico, ni siquiera con lo espiritual, trascendente o como comentaba antes, ¿no? O místico. Es algo mucho más sencillo y finalmente es algo muy natural que tiene que ver con la conciencia planetaria, en ese asumir esa naturaleza interdimensional, y como comentaba en el primer vídeo de estas crónicas futuras, que tiene que ver esto de la conciencia interdimensional. Estamos naturalizando esta conciencia interdimensional, multidimensional, nada más desde la Tierra futura.